Televidente, un felice noche e benvenuti nel nostro programma. Buonanotte Corsao. Oggi noi sta a trovare di visita na Body Laser Therapy. Un lugar special, un lugar che minda nostro baitin algún programa que também hace evaluação de uma situação que cerca nós está sumamente preocupante. Nosso papi arriba sobrepeso, pero nosso papi arriba sobrepeso não solamente como identificar o problema, pero quizás comentar arriba cierta solução que tem. Estadística que nós temos de sobrepeso na Corsao está preocupante. E se significa que sobrepeso, maneira nossa conversada em diferentes programas, sobrepeso está trazendo com uma quantidade de consequências, uma quantidade de maleza que está não somente afetar a roupa de nós cidadãos, pero está trazendo um aumento considerável de gasto público para o que está tratando cuido. Por lo tanto, aspecto de prevenção, maneira nossa visa de nosso programa de saúde, prevenção está boa decisão. De uma maneira, quizás, não somente de prevenir, que está a base de uma alimentação saudável, etc., etc. Pero, además de assim, tem remédio hoje em dia, la que nós visa remédio como tal, pero solucionam para o assunto de sobrepeso. E um dinam, hoje em dia nossa papia de operação, nossa papia de antes, estava a papia mais tanto de corta, que então pide estômago, milhão de coisas que por ajuda para reduzir peso. Pero hoje em dia tem solução um pouco mais simples, e um dinam está alurion. Nós temos junto conosco o Dr. Dwight Fugett. Dr. Fugett é representante de Alurion para a região de Intercaribe, e Alurion está dispositivo, aparato que está ser poner de nos corpo de uma maneira mais simples e por 13, em verdade, ajuda grande para bajamento de peso. Dr. Fugett, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y muy contento de que nos reciba en su despacho, en su oficina. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación y saludos a todos tus televidentes que pueden estar viendo tu programa Buenas noches, Corsao. Sí, hay nuevas formas para hacer un control de peso, ya que el control de peso a nivel mundial se ha hecho una problemática bastante seria. Porque a partir de 1970 hasta la actualidad hay estudios que la obesidad se ha incrementado en un 80%. ¿Y por qué se ha aumentado un 80%? Porque ha habido un incremento bastante importante sobre la comida rápida y ya sabemos que la comida rápida no es la mejor desde el punto de vista de conservación de peso. El país que más tiene población obesa es China. Que si mal mi número no me acuerdan, creo que son 43 millones de chinas que tienen sobrepeso y 40 millones de chinos que tienen pacientes masculinos sobrepeso. Si lo comparamos con otro país, por ejemplo, Venezuela tiene 40 millones de habitantes, o sea, es como si tuviera 2 veces la población de Venezuela, ¿no? Hablando desde el punto de vista per cápita, por supuesto está Estados Unidos y después le sigue México, con los países que más tienen población obesa. Hay una isla que está en el Pacífico, no me acuerdo exactamente su nombre, tiene como un nombre tribal, que el 90% de su población es obesa. Porque, sí, el 90%, porque tuvo un incremento económico esa gente y bueno, tienen como unos estándares estéticos que la persona estética es más atractiva que las personas que tienen menos peso. Igual pasa con el noreste de África, con Mauritania, la República Islámica de Mauritania, que igual su estándar es estético en la mujer, mientras más obesa, más bella es. Por eso es que ellos tienen una costumbre de que desde que son adolescentes hasta los 20 años las obligan, esa es la palabra, las obligan a comer demasiado para garantizar un matrimonio. Si nos vamos aquí al Caribe, más específicamente aquí en Curazao, los estudios gubernamentales que tienen en el 2015, que fueron los que pude conseguir, yo tuve que hacer ese estudio antes que Alurion me diera las concesiones para el Caribe, vi que en Curazao
tiene un problema del 65% de su población en problemas de sobrepeso y obesidad. Y eso fue en el 2015, o sea, ahorita debe ser peor la cosa. Sí, sí, sí. Me llamó muchísimo más la atención cuando vi las cifras de Aruba. De hecho, Aruba está en el top 5 de problemas de obesidad a nivel mundial desde el punto de vista per cápita. O sea, en comparación de la cantidad de pacientes con número obeso, y estamos hablando de que es un 80%, eso es altísimo. Increíble. Aruba tiene un mejor control. Aruba, su población de sobrepeso y obesidad es del 35%. De modo que ya está afectando desde el punto de vista de salud pública. Está afectando a los países desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de salubridad. Pero no estamos hablando ya estamos hablando del Caribe, porque vamos a hablar de Curazao específicamente, porque al tener un problema de sobrepeso y obesidad del 65% que tenía, ahorita debe ser más del 65% de la población. Ese es Curazao. Ese es Curazao, Okay, ese es Curazao para el 2015. Que su población tiene un problema de sobrepeso y de obesidad del 65%, eso le trae más gasto desde el punto de vista administrativo gubernamental. ¿Por qué? Porque ya sabemos todos los problemas que trae la obesidad, desde problemas desde el punto de vista cardiovascular, hipertensión arterial, ataque al corazón, accidentes cerebrovasculares, y son personas que muy probablemente vayan a terminar en cuidados intensivos. Entonces eso le incrementa los costos al gobierno y a las aseguradoras. Entonces estamos hablando que hay como un chorro abierto desde ese punto de vista. Tenemos problemas de endocrinopatías como síndrome de resistencia a la insulina, que me gustaría hablar algo de eso después, porque son muchas las mujeres que lo tienen y no lo saben. Problemas de diabetes, problemas de hipotiroidismo, problemas de síndrome de Cushing, que a la vez traen otras complicaciones como problemas renales. De hecho, aquí en Curazao está clasificado como una de las islas del Caribe donde tienen mayor problema desde el punto de vista renales. Entonces, simplemente uno de que está en el primer año de la medicina, lo primero que le enseñan es la prevención. Al haber prevención en la enfermedad desde el punto de vista epidemiológico, eso abarata los costos de cualquier país del mundo. Claro. Entonces, la obesidad es un problema serio que incrementa esos gastos y merma también la población que está económica desde el punto de vista activa. Doctor, le quería hacer una pregunta. Sí. Cuando hablamos de problemas renales, ¿ya estamos hablando de problemas severos, incluso de dialización? ¿O solamente problemas? Se llega hasta ahí, porque una de las complicaciones vamos un poco más atrás, una de las complicaciones de la diabetes es el sobrepeso. Se traduce en diabetes, no necesariamente, pero si no se traduce en diabetes, se traduce en otro tipo de enfermedad. Se puede traducir en diabetes, y diabetes puede llevar a un paciente a una insuficiencia renal. Y una insuficiencia renal lleva a una diálisis. Entonces, bueno, son muchas las cosas. Como igualmente problemas de ataques cardíacos. También aumenta los riesgos de ciertos tipos de cáncer de colon, cáncer de próstata, aumento de los riesgos de cáncer de mama. Entonces estamos hablando que es preferible tomar la intervención desde el punto de vista preventivo, y sale mucho más barato colocar un balón a un paciente y mantenerlo en su peso, que tratar a esos pacientes con unos cuidados de terapia intensiva, o mandarlo inclusive a algún país para que sea tratado. Eso le baja los costos gubernamentales y a las aseguradoras. Hay una cosa, doctor, y disculpe que le interrumpa. Estamos hablando de un patrón cultural. Sí. De que obviamente vemos incluso niños con un alto nivel de sobrepeso, y vemos que los padres, con todo el respeto, cada quien es libre de criar a sus hijos como considere conveniente. Pero mirando apenas las pocas cosas que el doctor ha mencionado en el universo de posibilidades que hay de problemas debido al sobrepeso, porque incluso en ocasiones hemos hablado
hasta de problemas de índole psicológico, porque la gente sufre de complejos, no les gusta montarse en avión porque son muy obesos y tienen, en fin, una gran cantidad de problemas. En el caso de las damas, la parte estética, hay damas que les gusta tener sobrepeso, piensan que son más atractivas, hay hombres que les gustan las mujeres con sobrepeso, y eso crea una confusión en cuanto a la parte psicológica que muchas veces trabaja con el autoestima de la gente, etcétera. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, y en este caso estamos hablando en un programa donde tratamos de traer soluciones, no necesariamente de vender un producto, pero de alertar a la gente de que hay opciones para canalizar este problema tan serio, porque no es fácil bajar de peso? Sí, como tú bien lo acabas de decir, trae muchos problemas, ¿no? Desde el punto de vista de salud física, como te las he mencionado hasta ahora, endocrinopatía cardiovascular, etcétera, etcétera. También está la parte psíquica, la autoestima del paciente, y eso se traduce también a su vida sexual inclusive, ¿no? A su vida sexual, a la autoestima del paciente. Eso lo hemos visto ya por mucha experiencia de pacientes cuando baja de peso de manera importante, la autoestima cambia de manera importantísima desde el punto de vista de vestirse hasta el punto de vista de relacionarse y comunicarse. Eso es, y las parejas nos lo han dicho también, nos ha reforzado eso. Y bueno, hay tratamientos para eso. Si tú buscas en internet te van a aparecer millones de tratamientos, muchos que son mágicos, muchos que son por supuesto reales. Por eso es que hay que acudir a un médico que pueda ser bien orientado. ¿Cuáles son esos tipos de tratamientos que hay? Primero están los quirúrgicos, que está el bypass gástrico, está el sleeve, que es la manga gástrica, ¿ok? Eso desde el punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre el sleeve y la manga gástrica? El sleeve es que es una cirugía que disminuye el tamaño del estómago. El bypass gástrico disminuye también el tamaño del estómago, pero deriva el intestino a otros sitios donde hay muy mala absorción de los alimentos. Es lo que provoca lo que se llama síndrome de mala absorción, porque ese paciente va a bajar de peso porque va a comer menos porque el estómago es más pequeño, pero va a tener mala absorción de ciertos alimentos. Pero eso no se debe hacer en todo tipo de pacientes. Esos son pacientes sobre todo que tienen un índice de masa corporal o un sobrepeso mórbido bastante importante. Una persona que tenga que sea obesa pero que no tenga una obesidad importante no es indicación para eso. El sleeve, que es solamente poner más pequeño el estómago, pero te estoy explicando eso ahorita porque quiero retomar algo de lo que yo voy a decir dentro de un rato. Eso desde el punto de vista quirúrgico, que se tome bien en consideración que hacer una cirugía plástica, una cirugía estética, ya bien sea una liposucción o un tummy tuck, no es una cirugía que va orientada al sobrepeso y a la obesidad. No. ¿Por qué? Porque la grasa que va a sacar es la grasa subcutánea. Hay dos tipos de grasa. Está la grasa que está subcutánea, que es la grasa que está debajo de la piel, que es la que se saca en una cirugía plástica, y está la grasa visceroabdominal, que es la grasa que está a nivel del abdomen, a nivel de los órganos, que esa es la grasa que produce hígado graso, síndrome metabólico, hipertensión arterial, ataques cardíacos, diabetes, todo lo que ya sabemos del sobrepeso. En una cirugía plástica no se puede acceder a esa grasa, porque está a nivel de los órganos. Uno introduce una cánula ahí y vas a perforar un órgano. No se puede hacer. De modo que la cirugía plástica es para moldear algo al paciente. Y cuando digo moldear algo al paciente, tú no puedes agarrar a un paciente obeso y hacer una cirugía plástica porque los resultados no van a ser buenos. El paciente no va a estar satisfactorio. Por eso que los pacientes con cierto sobrepeso van a cirugía plástica y se le manda a bajar de peso. Es una causa. Otra causa es que un paciente con un sobrepeso importante, si se somete a una cirugía plástica, aumentan ciertos tipos de riesgo en el acto intraoperatorio y en el postoperatorio inmediato, desde el punto de vista respiratorio, cardiovascular. Ok, eso desde el punto de vista quirúrgico.
ya estamos hablando de que la cirugía plástica no sirve para bajar de peso. Están los tratamientos desde el punto de vista no quirúrgico. Hoy por hoy el más efectivo, y empiezo por él, son los balones intragástricos, es el más efectivo. En uno de ellos es Sí, el Allurion. Exacto, que el balón Allurion, que es un balón intragástrico. El tema de los balones intragástricos no es nada nuevo. Los balones intragástricos se están colocando hace más de 20 años. Lo que pasa es que han tenido un desarrollo... Han ido perfeccionando exacto, la técnica. Durante el tiempo. Los balones viejos, para colocarlos, primero se tenía que sedar al paciente y por una endoscopia, es decir, por una cámara y un tubo, se introducía el balón en el estómago. Se llenaba y a los meses que se tenía que sacar el balón, se tenía que volver a dormir el paciente y por otra endoscopia sacar el balón. La gran ventaja de estos balones de última generación, que es el balón Allurion, es el único que tiene esa ventaja a nivel mundial. Dicho sea de paso, ya para el día de hoy se han colocado más de 100.000 balones Allurion en el mundo, ¿okay? Sin tomar en consideración los demás balones que se han colocado también muchísimos más. Pero la gran ventaja es que el balón, ¿dónde lo tengo? El balón viene dentro de esta cápsula, esta píldora, ¿ok? Entonces, el paciente se toma la cápsula simplemente con agua, ¿ok? La va tomando y fíjense que en esta manguerita hay unas rayitas. Cuando esas rayitas llegan a la boca, significa que la cápsula ya está, la píldora ya está en el estómago, ¿ok? Es una medida de seguridad. Pero otra medida de seguridad es que cuando se toma la cápsula con agua, se le hace una radiografía para saber que esté en estómago. Entonces, una vez que el médico tratante, porque aquí tenemos varios médicos que certificamos para colocar el balón, porque no todos los médicos pueden colocar el balón, o sea, hay que estar entrenado y certificado para colocar el balón. Cuando el médico tratante le ve las 3 rayitas en la comisura labial, él hace la radiografía. Una vez que esté bien puesta el balón, se procede a llenar. Se llena con este líquido, que es estándar. Todos los balones se llenan con 550 ml de esta solución, que es solución fisiológica. Al momento de abrir, porque en unos meses se abre, va a salir este líquido. O sea, ese líquido no produce nada desde el punto de vista de salud del paciente. Se expande el líquido, se expande el balón en el estómago y se vuelve a hacer otra radiografía en el momento para saber que quedó bien puesto el balón. Una vez que el médico tratante ve que está puesto el balón, la cánula, que es la manguerita la va a sacar como si estuviera pescando. Yo les puedo proporcionar un video para que ustedes puedan ver la demostración. Es un procedimiento que dura de 15 a 20 minutos. El paciente va para su casa, de ahí va para su casa. Como le digo a todos mis pacientes, yo explico todo lo bueno y también tengo que explicar lo malo también. Correcto. Lo malo es que igual cuando se hace un sleeve, lo malo es que en las primeras 24 horas, máximo a 72 horas, el paciente puede sentir náuseas, vómito y dolor. Es por eso que el médico tratante le va a dar a ese paciente medicamentos para las náuseas, para los vómitos y para el dolor. O para quitarle, ¿En todos los casos? En todos los casos, de manera preventiva. Sí. No, pero digo, ¿en todos los casos se presentan estos síntomas? No en todos los casos, pero en una frecuencia bastante alta. Una frecuencia bastante alta. Y es normal. Es normal, eso es normal porque estás disminuyendo la cámara gástrica. Al disminuir la cámara gástrica, por supuesto, cada vez que comas, con menos comida, te va a provocar náusea y vómito. Entonces, pero eso máximo 72 horas. Hay pacientes que 24 horas también y al otro día están trabajando. Los medicamentos para disminuirle esos síntomas o quitarles esos síntomas. A las 72 horas el paciente ya debería estar bien. ¿Cómo baja de peso el paciente? Disculpen. A los 4 meses, la otra ventaja de este balón, que a los 4 meses el balón tiene una válvula que se va a deshacer dentro del estómago. Al deshacerse, el balón se obstruye, se reabsorbe y el paciente lo expulsa de manera natural.
Es decir, el paciente no necesita ni endoscopia, ni cirugía, ni anestesia, ¿ok? Automáticamente a los 4 meses lo bota. El 65% de los pacientes lo ve cuando va al baño, ¿ok? Hay un pequeño porcentaje que no lo ve porque el balón sale como un marrón, pero la gran mayoría el paciente lo ve. Esa es otra ventaja, que no hay que sacarlo. Y es otra ventaja con respecto a los otros balones. ¿Por qué? Porque los otros balones viejos que todavía se están colocando, las paredes son gruesas. Porque ese balón, el cuerpo no lo expulsa, porque las paredes son muy gruesas, hay que sacarlo. De hecho, se llena con un líquido azul, que si el paciente va al baño y ve las heces azul o ve líquido azul en el baño, hay que sacarlo inmediatamente, porque ese balón puede hacer una obstrucción intestinal. Ese no es el caso. Ese no es el caso de esto. Ese no es el caso de eso. Esos son de los balones viejos, porque el cuerpo no lo puede expulsar. Por eso es que la medida de seguridad que viene con un líquido azul. Este líquido es transparente, porque si llegara a pasar eso no importa, porque el cuerpo lo va a expulsar. ¿Okay? Además es un líquido que no tiene ningún tipo de peligro. Para nada, en absoluto. Eso es solución fisiológica, lo mismo que le ponen a las personas por la vena. Infuse, ahora que ponen un infuse. Exacto. Entonces, de hecho, la compañía Allurion tienen una garantía que si antes de los 3 meses el balón es expulsado por el paciente, la empresa manda otro balón total y absolutamente gratis. Ellos tienen una garantía, ¿ok? Y que se le botó, bueno, no importa. Ahora bien, dura hasta 4 meses, ¿ok? Pero ¿por qué dura 4 meses? Porque hay muchos estudios, aquí hay muchísimos estudios clínicos, ¿ok? O sea, hechos por universidades, institutos, muchísimo. Yo le puedo hacer llegar a estudios clínicos. No solo esto, sino de los demás balones. Que después de los 4 meses ya el estómago se acostumbra al balón. Entonces el descenso del peso no va a ser importante. Entonces no hay lógica o una buena relación de que un balón esté ahí tanto tiempo, ¿okay? Porque más bien en el tiempo puede ocasionar una gastritis. Yeah. Por eso es que dura 4 meses. Los balones viejos duran 6 meses, pero está dentro de los estudios que a partir de los 4 meses no va a bajar de manera importante. Ok, para clarificar un poquito, es decir que la bajada de peso se produce solamente en los primeros 4 meses. En los primeros 4 meses. La bajada importante, por decirlo así. Sí. Ok. En el promedio 4 lunas, esta produce reducción y bajada de peso. Después de 4 lunas, nota que importante es cantidad. Nota que grande es cantidad que gente está baja. Sí. Bueno, doctor, yo le voy a interrumpir para hacer un corte y para cumplir con algunos compromisos. Y al regreso vamos a consultarle al doctor realmente qué es el efecto del balón, por qué la gente baja, cómo la gente baja, y qué pasa si la gente, por ejemplo, a los 4 meses todavía no ha llegado al peso ideal. No se complicó algún anuncio y Gis no está back. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço nan off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta ponen a disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto de en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tur comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. ¿Vos Mr. Prek y vos que evita disalicas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pavo.
Tra un cita AWMS. WhatsApp LoveTheMed na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of email-nos na info@lovethemed.org. Y nos tabing pregbo tena bokas. Si bo no por llega cerca LoveTheMed ta llega cerca bo. Se nos acorda que nos llegan a Boslandan que en Agencia Funeraria El Señorial, una organización con una experiencia más grande, riba terreno funerario. Una organización que para dar servicio me será pasa de más de 30 años, ya 36, 37 años de servicio, lo cual apone que nos acumular una sabiduría, un conocimiento para nos por aplicar esa aquí de un servicio así delicado, un servicio que está requerir de dedicación, que está requerir una metodología para sobre for de momento que en noticia 30 machine de trabajo da comenzar y está un machine que está requerir de un costo que nos usa como filosofía de trabajo de palabra respeto para que difunto su memoria, respeto para que familia, respeto para que circunstancia en camino de costa decidir para el visitante y para la ceremonia mesmo, so te hace ceremonia digo hacerle con respeto. Anto tú deseas tanta cosa con solamente experiencia grande de Agencia Funeraria del Señorial por Duna para así por ejercer función manera meseta. Además de ser papeando de respeto, no se da una respeto na regla nanco a queda establecer para que o COVID-19 nos crea nos drive-thru, que está a boa disposición para así por así ceremonia más práctico, más higiénico y más fácil. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. No nombre también de LoveTheMed, laboratorio de médicos. Nos avisa un rato pasado, nos usa LoveTheMed como un ejemplo en la pandemia, que ahora con una necesidad de dar servicio en casa, a implementar el sistema aquí como un de los servicios en el día. También se hay flota grande de vehículos en el LoveTheMed arriba calle, para así un laboratorio te den bocas, para así de una manera fácil y práctico, por recaudar en muestra y así conducir esa aquí en el laboratorio y así el test en un tiempo récord, haciendo uso siempre de la palabra confiabilidad, que es la cosa más importante. Ahora botajaña por resultado en el laboratorio, camina a ya y cosa comienza. Ahora que el doctor está decidido iniciar una investigación, un tratamiento, lo que sea, pero me cosco, bota pidi, con anta pidita el resultado del laboratorio y nada me está confiable, también nos ha recomendado LoveTheMed, laboratorio de médicos. Y nada nombre di Bombini Supermarket, dico Bombini, cosa bombinita, bonita, bombinita, grande, bombinita, un lugar como tal si compras en el mejor ambiente, para todo un ambiente de casa, un ambiente dulce de Corsao, si vos que compras en el ambiente propio de Corsao, vamos a visitar Bombinito, su producto fresco, su verdura bonita y fresco y tu día, pan caliente tu hora de nos panadería grande y además lo que nos pone énfasis cada día del mundo está servicio. Pago 30 con un smile y sale con un smile más grande ainda, un smile de satisfacción de Bombini para sobra. Bombinita. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini abo. La nombre también de Sambil. Sambil de temporada aquí ya
prácticamente back to school. Recorda que Sambil Tamasco un centro comercial. Sambil vira parte de nuestra comunidad como un meeting point, como un punto de reunión de familia, entre amigos, camina si porque un bowling of porque come delicioso en cualquier de nuestros establecimientos de food court. También está bom venir para así disfrutar de ambiente dushi de Sambil, más que un shopping mall, más que un centro comercial. Nos back conversando con el Dr. Fuguet y nos queda con un interrogante de aire. Nos está papeando de sobrepeso y el dispositivo aquí, el balón, si me lo permite, doctor, el balón aquí, el balón que es un cápsula, manera un pastilla, un crunch más grande, con nuestra colher con agua y después de 4 lunas, esta dissolve y esta sale, ahora con nuestro bañado. Es decir, que no tiene mestre de una intervención de bajarse mucho cosas. Simplemente guli el balón aquí, que tomaré un pills y esta sale back. Doctor, si una persona, por ejemplo, llega a los... vamos a hablar primero de cuál es el efecto, por qué la gente baja de peso. Ok, la gente baja de peso porque imagínate que el estómago, y el balón ocupa las 3/4 partes del estómago. Entonces, el estómago lo que va es a disminuir la cámara gástrica, es decir, disminuye la capacidad gástrica. Esa persona que con menos comida se va a llenar más rápido, por un lado. Y por otro lado, aumenta lo que se llama el retardo de vaciado gástrico, ¿ok? La comida se tarda más en vaciarse en el estómago, entonces eso le da una sensación de llenura al paciente de también. Estar lleno. Sí, por esas dos vías. Es como si tú hubieras terminado de comer una paella muy buena, llenaste bastante el estómago, te ofrecen más paella y simplemente no lo vas a querer porque estás lleno. Comiste demasiado. Estás lleno. Yo tengo la experiencia de una paciente que la otra vez me dijo, mira, Dwight, me quiero salir, quiero comerme un helado. ¿Me puedo comer un helado? Sí, ve a comerte tu helado. Y me dijo, mira, literalmente le di 3 cucharadas de mordisco al helado y no quise más, no me provocó, no me siguió. Es como cuando uno está en un buffet de un all you can eat y uno come, va a llegar un momento que uno no va a querer seguir comiendo si esté muy buena la comida porque está lleno. Igual pasa acá. Ok. Aunque el balón dura 4 meses, el programa dura 6 meses. Porque está incluido un programa nutricional dentro del paquete, ¿ok? Como también en sentido contrario, en el otro extremo, hay pacientes que ante los 4 meses han bajado la cantidad de peso que quieren bajar. Se comunican, me siento ya bien en este peso, no quiero seguir bajando, ¿cómo hago? Ahí se encarga la nutricionista de incrementarle alimentos de mayor cantidad calórica para compensar eso y no bajen de peso. Como hay pacientes que son muy obesos, que necesitan 2 balones, no se pueden hacer una cirugía por contraindicación médica porque tiene a lo mejor un fallo cardíaco. Entonces, esos pacientes se colocan 2 balones. Primero se coloca un balón, después que expulse ese primer balón hay que esperar 2 meses, ¿ok? Mínimo. Porque como te dije, el estómago se acostumbra al balón. Si se coloca inmediatamente, la respuesta no va a ser buena. Entonces hay que esperar 2 meses que el estómago ya esté bien y se coloca el segundo balón para que siga bajando bien el paciente. Son esos casos que son pacientes con mucho sobrepeso. En teoría, el paciente baja, y los estudios bajan hasta un 15% del peso del paciente. En la práctica hemos visto pacientes que bajan más que eso. ¿Okay? Dentro de todo esto hay un asesoramiento nutricional. Eso es otra ventaja. ¿Por qué otra ventaja? Porque anteriormente se siguen colocando los balones de otra generación más viejos. Lo que le dice es, aquí ya está el balón, vaya con un nutricionista. Entonces, el nutricionista iba, generalmente le dan el mismo papelito que todo. Aquí no. Aquí el paciente está monitorizado todo el tiempo. Porque desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de su médico. ¿Por qué? Porque el kit viene con todo esto que usted está viendo en la mesa. Viene con este equipo de bioimpedancia,
esto es un equipo de bioimpedancia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre una balanza y un equipo de bioimpedancia? Una balanza, te montaste, te dio tu peso y ya, ese fue tu peso. Un equipo de bioimpedancia, aparte de pesarte, te dice cuántas grasas tienes en tu cuerpo y cuánta grasa vas perdiendo. Eso es muy importante. Cuántos músculos tiene tu cuerpo y cuántos músculos vas perdiendo. Muy importante también. ¿Y por qué? Porque cuando se pierde peso, se pierde músculo y se pierde grasa. Si el paciente empieza a perder más músculo que grasa, el paciente dirá, bueno, no importa. No, sí importa, porque desde el punto de vista de lo que hablamos hace un rato de autoestima y de sentirse bien, si baja más músculo que grasa, se va a incrementar muchísimo en la flacidez por todos lados, en la cara, en los brazos, en los senos, en los glúteos. Entonces, como le digo a los pacientes, parecen personas que velas derretidas, personas que tienes tiempo sin verlo y cuando lo ve pareciera que le hubieran caído 15 años encima. Y esa no es la idea. Si aquí vemos todos esos parámetros, si el paciente empieza a bajar más músculo que grasa, el nutricionista le empieza, y ahorita vamos a explicar esto, ahorita el nutricionista le da complejos aminoácidos, más proteína y todo eso para que no pierda masa muscular. Viene con una aplicación que cada vez que el paciente se sube sobre este aparato, porque también mide el agua que tiene el cuerpo. ¿Por qué es importante el agua? Porque si el paciente va perdiendo mucha agua, es una pseudoalegría, porque al perder más agua que grasa, no está haciendo nada, porque el paciente se vuelve a hidratar y vuelve a aumentar de peso. Es como dicen cuando la gente hace una dieta los primeros 5 días, que baja rapidísimo. Exacto. Los primeros 5 días, y de ahí es que empieza la realidad, porque lo que perdió fue agua. Agua, exacto. Sí, entonces eso lo medimos también y lo tenemos que evaluar. Por eso es que yo insisto con las personas que cuando hacen ejercicio, yo a veces veo que inclusive se forran de plástico y se ponen bolsa plástica y se ponen los monos hasta acá para que suben bastante. Miren, sudar no es un indicativo de bajar de peso. Lo que lo hace es la actividad física. El sudor, su función es como un sistema radiador de los carros, porque el agua es un gran transportador de temperatura. Entonces el cuerpo es tan maravilloso, y por eso me encanta mi carrera, que del agua tratas de sacarla de tu cuerpo para sacar temperatura y poder enfriar un poco tu cuerpo. Esa es la función del sudor. Mientras más suda, más baja de peso. No, pero habrá personas que dicen, no, pero cuando hago ejercicio, sudo bastante, me peso, tengo menos peso. Eso es porque te pseudo deshidrataste. Pero cuando vuelvas a tomar agua, vas a estar en el peso. Entonces, por eso también medimos el agua en este programa, para tener algo objetivo, que no esté perdiendo es agua sino grasa. También la parte más importante es medir la grasa visceroabdominal, que es la grasa que te expliqué hace un rato, que está en el abdomen, que está ¿dónde están los órganos? Detrás de la pared muscular donde están los órganos. Que esa es la grasa mala, esa es la grasa que ocasiona hígado graso, hipertensión arterial, infarto, todas las enfermedades que nosotros conocemos, que generalmente es la obesidad androidea, porque hay varios tipos de obesidad. Entonces, mide también cuánta grasa estás perdiendo desde ese punto de vista. De hecho, hemos tenido la experiencia que pacientes hipertensos, al bajar de peso, han mejorado los valores de presión arterial. Pacientes diabéticos se colocan menos insulina, mejoran su situación crónica, mejora de manera importante. Y aparte que hay estudios que dicen que solamente bajando un 10% del peso, disminuye hasta un 50% de probabilidades de sufrir cualquier enfermedad ocasionada por la obesidad. Por supuesto, eso depende también del índice de masa corporal, ¿no? De modo que el paciente semanalmente se le manda y viene con este reloj inteligente, que ahí lo vamos a ver. Este reloj inteligente dice la actividad física, las horas de sueño, todo eso. ¿Por qué? Porque no es solo colocar el balón, como están viendo, es todo un programa, o sea, colocar el balón, programa nutricional, que va aparte monitorizado todas las semanas, y a veces el paciente tiene que venir de manera presencial. Cuando el paciente empieza a hacer cosas que no son, sale una alarma aquí, una bandera roja, no hay excusa, o que el paciente no está caminando, porque es un todo, ¿no?
le enseñamos, aparte de esos ciertos trucos, formas de comer, y no solo para los pacientes obesos, o sea, se lo voy a comentar, y es una muy buena forma para bajar y para mantenerse de peso, que no es dieta, es una forma de comer. No sé si han escuchado el fasting o dieta intermitente, Sí. ayuno intermitente. Ayuno intermitente, sí. Sí. ¿Qué es eso y cómo funciona? Y nosotros se lo damos al paciente, eso también para que lo ayude, es una forma de mantenerse. Y ahorita le vamos a explicar cómo hacer para que el paciente cuando llegue a un peso no incremente de peso. Yo comparo el ayuno intermitente como un motor de carro. Un motor de carro funciona cuando tú le echas gasolina. Cuando esa gasolina se acaba, se apaga el motor. ¿Cuál es la gasolina que utilizamos nosotros los humanos? Que son las calorías que obtenemos de la comida para usar esa fuente energética para funcionar. Ahora bien, esas calorías, después que uno come, duran de 10 a 12 horas en el cuerpo. No duran más, de 10 a 12 horas. Entonces, a pasar esas 12 horas, el cuerpo, ese motor sin gasolina no se puede apagar porque nos morimos. ¿De dónde utiliza una reserva? Como un segundo tanque de gasolina, que es la grasa acumulada. Entonces, se me acabaron las calorías que tenía de lo que yo comí, entonces vamos a empezar a quemar calorías de la grasa, y por eso es que la persona baja. Entonces, una persona que, por ejemplo, coma o cene a las 7 de la noche, esas calorías le van a durar hasta las 7 de la mañana. Entonces, si esa persona en vez de las 7 de la mañana desayuna a las 9 de la mañana, durante esas 2 horas de 7 a 9 va a empezar a quemar la grasa del cuerpo, va a empezar a bajar de peso. Es como estar haciendo ejercicio sin sudar una sola gota. Yeah. Entonces eso ayuda muchísimo para bajar de peso y para mantenerse. Pero eso sí, en ese periodo de ayuno de 24, porque hay muchas versiones. 14, 16, 18, inclusive 24 horas. 24 horas me parece una locura. A mí me parece bien de 14 a 16 horas. Eso es mentira, que una persona cuando llegue a un peso dice, más nunca me voy a comer una pizza. Eso es mentira, sino se le va a explicar al paciente, mira, cuando comas tu pizza de pepperoni te la puedes comer, pero durante la semana tienes que hacer esto y esto y lo otro. Yeah. Se le dan unas guías. Eso es sumamente importante. A mí me parece que la cita más importante de todo es la última, que uno le explica al paciente cómo tiene que hacer para mantenerse. Para el resto. Para que se mantenga en su peso. Hay una guía de alimentos que se le da al paciente, que salen todos los alimentos de mayor cantidad calórica y todos los alimentos de menor cantidad calórica. Y ahí se sorprende cuando lee muchísimas cosas. Y cuando digo todo, salen cuáles son las carnes y los cárnicos, cuáles son todos los derivados lácteos, cuáles son todas las bebidas alcohólicas, cuáles son los cereales, frutas, todo, salen todos los alimentos. Pues quisimos poner los extremos, los que tienen más y los que tienen menos, ¿ok? Por ejemplo, algo que se consume mucho aquí, el arenque. El arenque literalmente es el pez que más calorías tiene de todo. El herring, sí. Sí. El que menos tiene es el salmón. El cabrito es el que más tiene calorías, ¿ok? El que tiene menos calorías desde el punto de vista proteico es la pechuga de pollo, pero sale todo eso, ¿ok? Yeah. Por ejemplo, hemos escuchado pacientes, yo no sé por qué estoy gordo, porque yo me cuido y como sano. Creen que come sano, pero resulta que no es así. Por ejemplo, yo endulzo el té y las infusiones con miel, y resulta que la miel es el edulcorante que más calorías tiene de todas, tiene más que el azúcar inclusive. Pero entonces me dicen, pero es natural. Sí, yo le respondo, el tabaco y la marihuana también es natural, ¿okay? No todo lo que es natural es sano. Muchas veces vemos que los pacientes, no, entre comillas he leído que, porque es otra cosa, salen influencers que dicen cada cosa que lo que provoca es que no sé dónde sacan esa información. Empiezan a comer, por ejemplo, almendra entre las comidas para bajar el apetito, y cada 100 gramos de almendra tiene 538 calorías. Una arepa de 100 gramos tiene 106, y por ahí se lo damos en las tablas. Ahí eso está todo, no hay que aprenderse los números exactamente, pero saben, una arepa tiene 168 kilos de 100 gramos, todo se mide a los 100 gramos de parte comestible. Entonces, como si se comiera 4 arepas.
igual que las avenas, todos los cereales, absolutamente todos los cereales son hipercalóricos. Entonces, todo eso se le enseña al paciente. Ojo, no es que más nunca puede comer algo de eso, sino que ya sabe que lo tiene que dosificar comer con sus reservas. Sí, Exacto. Sí. Esse é um problema en serio. O Hopi viaja, nos saca a conclusão, nos atende quem mira tal cosa riba internet y nos está haciendo algo completamente robés. Tapecei guía, asesoría de un especialista, sempre está en su lugar y mita quiere que en el caso aquí nós temos delante uma pessoa com suficiente informação e já nos conhece parte do cru, o da traquinan, e a intenção está para não somente dar-vos a opção de uma melhor qualidade de vida, uma melhor estética, pero uma garantia relativa, pero sim com vossa prolongação de uma qualidade de vida lo também está mais largo. Sobra uma vez que nós temos menos peso, maneira a doutora acaba de mencionar, nós temos opção de viver mais largo e de viver mais saúde. Não somente é hecho que o sobrepeso está limitando-nos de diferentes coisas que nós não podemos desfrutar em vida, pero lamentavelmente a medida que o tempo passa e que nos curva vira mais gastar, nossa vida mais grande, e maleza não próprio de idade, está começando bem, e se nós temos sobrepeso, tem quase um altíssimo porcentagem que nós vai ter mais problema com uma pessoa que está chegando a uma idade grande, com um peso a lo menos razonable, si tem intención. Algo que me gustaría dar de manera de recomendación para las personas, que es sumamente lo más importante de todo esto, es concientizar el problema. Porque muchas veces se le echa la culpa de que están inflamados, que están llenos de agua, etcétera, etcétera, que sí comen bien. Primero es concientizar, ¿ok? ¿Por qué? Porque cualquier tipo de tratamiento que se hagan, porque yo he tenido pacientes que dicen, a mí me gusta ir a comida rápida, no vamos a mencionar los nombres, a mí me gusta ir toda la semana a comida rápida. Hay que concientizarlo y no se les dice que jamás pueden probar de esos alimentos. Pero si siguen con este método o con un sleeve o con cualquier dieta, esa persona, yo le digo, no boten su dinero, porque esa persona van a seguir con sobrepeso, van a envejecer con sobrepeso y van a morir de manera temprana con sobrepeso, sea cual sea, porque como yo le acabo de decir, hay personas que se han hecho un sleeve y otra vez tienen un sobrepeso. Eso le iba a preguntar, doctor. Yo he visto mucha gente que, como decimos sea tanto en español como en papiamento, fulano se operó, y uno ve de verdad un cambio radical, pero al corto tiempo están igual o hasta más, tienen más sobrepeso de lo que tenían antes de la operación. Sí. ¿Eso se debe a qué? Por eso es que yo digo que la parte de concientización y educación del paciente. Por ejemplo, esa guía que nosotros damos le orienta mucho al paciente. Cuando la lean, le dicen, yo les puedo dar una copia, cuando la lean dice, wow, o sea, yo no sabía que estos alimentos tenían tantas calorías y esto era lo que yo comía. Como no se ven que alimentos que pensaban que eran altos de calorías tienen baja de calorías. Entonces se le educa al paciente, se le da la herramienta para que el paciente pueda conservar su peso. Una pregunta, doctor, sí. Disculpe que le interrumpa, Sí. porque antes de que se me vaya a olvidar, hoy día están muy de moda los refrescos que supuestamente no tienen azúcar y la gente los consume mucho con la seguridad de que porque son cero o porque no tienen azúcar. ¿Sí se puede, ¿eso es cierto? Sí, es muy cierto. Por ejemplo, hay personas que prefieren tomar jugos, ¿ok?, que esos refrescos cero, refrescos light. Cuando estamos hablando desde un tratamiento, desde el punto de vista de control de peso, es preferible tomar esos refrescos que son cero calorías y no jugos. La gente dirá, ¿pero qué es eso? O sea, si las jugos dan vitamina y todo eso, durante la comida que la persona va a estar en todo este tiempo, va a tener las suficientes minerales y vitaminas que van a suplir sus necesidades del cuerpo, ¿ok? Estamos hablando ahorita es de una restricción calórica para que puedan lograr su peso. Muchas veces dicen, ¿el balón ocasiona algún problema de salud? Yo le digo, no, lo que ocasiona problemas de salud es el sobrepeso y eso es seguro que va a pasar.
¿Qué tiene que hacer una persona para venir aquí a Body Laser Therapy y hacer una cita? ¿Cómo es el sistema para colocarse el balón? Sí, primero tienen que pedir cita con el doctor, el doctor Leoponte, también la doctora Sofía Bachmeier está interesada, lo hace también, está certificada, hay otra doctora que se está certificando ahorita. Tienen que pedir primero cita con ellos para que ellos los examinen, porque por supuesto, como todo procedimiento tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Correcto. Va a examinar al paciente a ver si no hay ninguna contraindicación para que le des luz verde o luz roja al paciente. Después de ahí entra con una consulta al nutricionista. Todo esto ya viene en el paquete, ¿ok? De lo que tiene que pagar el paciente, no tiene que pagar nada más, todo eso ya está incluido porque es un programa completo. Ya. Una vez que le dan luz verde, el paciente se coloca su balón. Perfecto. Bueno, información está arriba pantalla. Vos dan por tomar contacto con Body Laser Therapy. Aquí nan un centro de especialista nan médico, cosa importante, nota cos manera cierto cosas, cierta información con bien dilante a lo largo de hopi tiempo de lugar con hace cierta práctica, sin no solamente el knowledge, pero es certificación para hacer cierto cosa. Aquí nan nos apapeando de un mecanismo y de un personal completamente certificado y comprobado para su calidad y su funcionamiento. Un danke especial a Dr. Fuguet. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido. Y un danke especial a vos, en sintonía. Tenemos próximo programa para nos topa otro Ibiza. Buenas noches, Casao. Buenas noches.